quiero hacer un breve recuento de qué es lo que vimos la semana pasada. A ver, ¿quiénes estuvieron la semana pasada aquí? El hermano Hipólito, Luisito, ¿verdad? Usted, hermana, también, ¿verdad? Hermanita, ¿tú? ¿Sí? ¿Estuviste la semana pasada? ¿Cuál es su nombre? Katia. ¿Por allí? ¿La hermana? ¿Su nombre? Paola, Katia y Yahoo. Paola no estuviste la semana pasada, ¿verdad? Yahoo tampoco, pero ¿vieron la transmisión quizá? ¿Sí? ¿Y qué tal les pareció? ¿Sí? ¿Interesante? Muy bien, entonces cuento con ustedes con estas siguientes preguntas. A ver, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien que me pueda compartir? Paola, ¿recuerdan la semana pasada de qué hablamos? ¿No? ¿Hermano Hipólito? ¿Cuántos libros se escriben en la Biblia? ¿Ya? Ya, muy bien, claro, vimos que la Biblia es un solo libro, ¿verdad? ¿La Biblia cuántos libros tiene? 66. Excelente respuesta del hermano. La Biblia tiene 66 libros, sumando los del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, excelente. Y por lo tanto, el Nuevo Testamento, 27 libros distintos. Muy bien, eso me gusta, que hayan estado atentos. Ahora, a pesar de que son distintos libros los que componen la Biblia, de principio a fin, 66 en total, vimos que se trata de un solo libro, ¿cierto? ¿En cuántos años aproximadamente fue escrita la Biblia en su totalidad? Aproximadamente de 1600 a 2000 años, ¿no? No hay un consenso, pero esa es más o menos la variación. La Biblia ha sido escrita en un tiempo aproximadamente de 1600 a 2000 años. ¿Cuántos autores aproximadamente han escrito en la Biblia? ¿Cuánto? ¿Sí? 40. Muy bien, Lucho. 40 autores aproximadamente escribieron la Escritura. Obviamente distintos libros de ella, ¿no? El autor de Génesis es distinto al autor de Isaías, obviamente, de Habacuc o de Marcos y Juan. Tenemos distintos libros en el Antiguo y Nuevo Testamento, distintos autores, distintas épocas, distintos lugares geográficos en los cuales se escribió la palabra de Dios, y aún así podemos hablar que esta Biblia tiene una unidad peculiar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un solo libro, por más que tengamos aproximadamente 40 autores, se trata de un solo autor supremo. ¿Quién? Dios. ¿Qué versículo bíblico se les viene a la mente cuando hablamos de la inspiración de la Escritura? O de Dios como el supremo autor de ella. ¿Ah? Muy famoso el versículo. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Qué versículos? El 16, ¿no? 15, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, chicos, que la Biblia, a pesar, como te digo, que se trata de distintos autores, distintas épocas, distintos tiempos, distintos lugares, etc., podemos decir que Dios es su autor primario. ¿Y cómo es autor de la Biblia? Pues habiendo inspirado a hombres, a personajes, a personas, seres humanos, para que puedan en su soberanía, en sus circunstancias, en su contexto y de acuerdo a su propio estilo literario, componer o escribir o redactar lo que el Señor quería que estuviera registrado. Amén. La Biblia contiene lo que Dios ha querido revelarnos y es un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Alguien recuerda? El mensaje de la Biblia, el personaje principal, el tema principal de la Biblia, nos habla de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia. El tema principal de la Biblia habla de la intención, el propósito de Dios de restaurar todas las cosas a como debieron haber sido en el inicio, por medio de su plan de redención o salvación que se ha dado en Cristo Jesús. Es decir, Jesús es
el tema principal, el personaje principal de la Biblia. Amén. Tenemos que ver a Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No solamente en el Nuevo. Estamos acostumbrados a nosotros decir, bueno, sí, de Jesús solo voy a saber en los Evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, lo que escribe Pedro y sus demás apóstoles, también hablando de Jesús y de su vida y sus enseñanzas. Pero ¿cuántos de nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Números, en las profecías, en los Salmos? ¿Has logrado experimentar eso? Pues bien, este módulo de teología bíblica justamente estamos impartiéndolo para que nuestro entendimiento de la Escritura se enriquezca, y esto quiere decir que conozcamos más a nuestro Señor Jesús, ya que ese es el verdadero enriquecimiento para el creyente, ¿verdad? El verdadero enriquecimiento espiritual para el cristiano es conocer más a su Señor, y este es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, a ver qué otras preguntas de volada les puedo hacer. Muy bien, vimos que vamos a nosotros tomar un patrón, un tema que vamos a encontrar constantemente en la Escritura, y que este nos va a ayudar a interpretar la Biblia. ¿Cuál era? Y aquí tienen una pista en la diapositiva. El patrón del reino, el reino de Dios. Les comentaba la semana pasada que el reino de Dios va a ser un tema que nos va a ayudar a interpretar la Escritura, la interacción de Dios con la historia de la humanidad, con su pueblo particularmente, y veremos cómo el reino de Dios es un patrón constante. Y yo recuerdo haberles dado una breve definición del reino de Dios la semana pasada. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el dominio o gobierno y bendición de Dios. Esa es la definición que nos va a ayudar, una definición didáctica para comprender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es repitan conmigo, el pueblo de Dios. Repitan conmigo, quiero que estén atentos. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Tengamos presente eso porque nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, con este breve preámbulo, vamos a continuar con la clase de hoy, que es el patrón del reino. La semana pasada vimos cómo la Biblia es un solo libro, compone un todo, una obra completa. Y les di también, no les voy a hacer preguntas de esto para no dilatar el tiempo, pero vimos ciertos, ¿cómo decirlo? Tips una pequeña clase de hermenéutica, ¿verdad? Para aprender a interpretar la Biblia, ¿cierto? Y a manera de resumen podemos rescatar que habían 3 preguntas principales que nosotros debíamos hacernos, ¿correcto? Al interpretar la Escritura. Teníamos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que el pasaje significa para mí ahora? ¿Esa es la primera pregunta que debíamos hacernos? No, era más bien como la última. La primera que debíamos hacernos era ¿cuál fue la intención del autor y qué quería que su audiencia respondiera en ese entonces? Teníamos nosotros primero que trasladarnos hasta aquel entonces, y para esto teníamos que tener una consideración del contexto histórico, del contexto literario, para poder ir hasta aquel entonces y respondernos a esa pregunta. ¿Qué quería el autor cuando escribió esto que su audiencia hiciera, creyera o respondiera? ¿Qué quiso decir el autor? ¿No? La segunda pregunta era justamente lo mismo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que el autor quería como respuesta? O sea, la aplicación práctica para aquel entonces también. Y la última pregunta recién ya tenía que ver con nosotros y nuestro tiempo actual, ¿verdad? Conociendo lo que el autor quería decir y conociendo lo que él quería que la audiencia haga, o sea, que tenga como aplicación práctica, ¿cómo esto
debe influir en mí, en mi vida práctica, en mi cristianismo, en el hoy en día, con esa interpretación y ese conocimiento. Entonces, vimos que lo hacíamos al revés a menudo, ¿no? Cuando leemos la Biblia, primero queremos que nos diga rapidito qué hacer ahorita mismo, hoy día. ¿Cuándo? No era así. No debíamos saltarnos los 2 pasos que les mencioné. Pero bien, vean la transmisión. Si no, una recomendación de uno de los hermanos que está aquí me dice que de repente les interesa tener las clases escritas, el Word que yo hago. No hay problema, si es que están en el grupo de WhatsApp, yo lo puedo pasar allí para que ustedes se lo impriman, o si no, avísennos, al final de la clase podemos tomar de repente notas, y Gerson me ayuda con eso, de quienes quieren la próxima semana impreso, y se lo podemos traer anillado como gusten, o mejor aún, al final de todos los módulos, darles el completo, ¿no? Anillado, o si quieren por módulos separados, no lo sé, pero si están interesados, avísenos, al final de la clase se apunta con el hermano Gerson para que puedan tenerlos en cuenta. Vamos avanzando con el patrón del reino. Vamos a ver y hacer un breve análisis no exégesis muy profunda, pero vamos a ver qué es lo que habla Génesis del capítulo 1 al capítulo 2, para comprender cómo el reino de Dios se puede ver en los 2 primeros capítulos de Génesis nada más. En estos 2 primeros capítulos nosotros podemos ver la perfecta y original voluntad de Dios para la creación desde un inicio. Es decir, cuando nosotros vemos Génesis, los primeros 2 capítulos, podemos nosotros ver cómo Dios quiso que el mundo funcionara. ¿Cuál fue su propósito, su intención al crear el universo y a la humanidad? Es como así decir, el mundo ideal. ¿Queremos conocer cuál fue el ideal de Dios? Pues muy bien, vamos a los 2 capítulos primeros de Génesis. Y en estos 2 capítulos nosotros vamos a ver 4 verdades. 4 verdades muy importantes. Y yo voy a pedir por favor, a ver si es que Jeff, ¿me puedes apoyar ahí? Excelente, brother. Verdad número 1, ayúdame ahí, Gerson, es que Dios es el autor de toda la creación. Esta es la primera verdad que nosotros vamos a ver en los 2 primeros capítulos de Génesis. Dios es el autor de toda la creación. Y esto de repente lo saben hasta los no creyentes. Bueno, hasta los deístas, ¿no? Los no creyentes hoy en día hasta pueden no creer en Dios y debatir contra esto. Pero esto supongamos, digamos que por cultura general, decimos que Dios es el autor de la creación. Él es el creador de todo cuanto existe en el mundo. Y la Biblia empieza con una presuposición, por cierto, la presuposición del ser de Dios, o como podemos decir, la existencia de Dios. No es exactamente lo mismo, pero vamos a quedarnos con esta frase, esta manera de decirlo. El ser o la existencia de Dios, la Biblia ya presupone. Cuando el Génesis empieza, ¿qué es lo que dice en el primer versículo? Y creó Dios, ahí nada más, de frente. No nos dice qué había antes, cómo llegó Dios, quién es Dios, etc. Simplemente empieza diciendo, Dios estaba allí, Él era, es y sigue siendo por la eternidad Dios. Él creó los cielos y la tierra. Definitivamente la Biblia nos da mucho más datos más adelante o información acerca del ser de Dios, pero no vamos a entrar ahora a profundizar acerca de o filosofar acerca del ser de Dios y su eternidad. Pero los creyentes, los cristianos, tenemos y creemos lo que la Biblia ya afirma e incluso presupone desde su primer versículo, que Dios ya estaba ahí. ¿Estamos claros? Que nadie puso a Dios, nadie creó a Dios. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno, no es inmortal. Inmortal, bueno, tiene un inicio y no muere nunca. Pero no podemos decir exactamente que Dios es inmortal. Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces sintonizados con esto. Dios antes de la creación ya estaba allí.
antes de que la materia, la energía, el tiempo y el espacio pudieran venir a la existencia o pudieran ser definidos como hoy lo entendemos, Dios ya era Dios. Él era glorioso, Él es santo, Él es amor, Él es puro, Él es bueno, incluso si no hubiera creado el universo. ¿Sí? Es importante comprender esto porque a veces nosotros o hay personas que piensan que bueno, Dios es amor desde el momento que creó a la creación, que hizo a la creación o a la humanidad, porque recién en ese momento es que puede haber una interacción de afecto o bondad hacia otro ser u otro objeto. Pero pensar de esa manera es creer que Dios ha estado solo desde la eternidad, pero nosotros creemos que nuestro Dios creador es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y desde la eternidad nuestro Dios trino ha experimentado un amor perfecto, el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre. Las tres personas de la Trinidad desde la eternidad se han estado glorificando, amando, honrando. Por lo tanto, podemos decir que nuestro Dios es amor, incluso antes de que el universo y el ser humano viniera a la existencia. ¿Me comprenden allí un poquito? Es un tema bastante amplio eso, pero quería hacer esa mención. De repente, si les interesa, podemos estudiarlo más adelante. La actividad creadora de Dios, como les decía, es una actividad trinitaria. No solo es el Padre, Dios el Padre, quien crea o vive con el poder de su palabra. Nuestro Dios es tan glorioso y perfecto. El Dios de la Escritura es así de todopoderoso y omnipotente que solo bastó decir: hágase la luz, y la luz vino a existencia. Y toda su definición como luz y las ondas de luz y su longitud de onda y todo lo que el ser humano ha llegado a conocer hasta el momento de la física y la química, a Dios solo le bastó haber hablado. Amén. Cuán glorioso es nuestro Señor. Vemos que el Espíritu Santo participó también de la creación. En el capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, como cuidando, preparando la materia o la creación primigenia o primaria de Dios para su posterior orden. Y el Hijo también ha participado de la creación. No en vano Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, que por medio de Él, es decir, de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Es decir, que nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo también actividad o participación en la creación. Nuestro Dios trino, te lo vuelvo a mencionar, no es solamente Dios el Padre el creador. La Trinidad ha creado el universo, ha participado allí. Todo ha sido creado por Él y por medio de Él, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Hasta ahí comprendemos esta primera verdad de que Dios, el Dios trino, por cierto, es el autor de toda la creación. Amén. ¿Alguna pregunta de repente mientras vamos avanzando con verdad? Me gustaría que si hay alguna duda que podamos resolver rápidamente ese día. ¿O algo que quieren que repita? Clara entonces la primera verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Vamos a pasar entonces a la segunda verdad que nosotros hallamos en los dos primeros capítulos de Génesis. Ahora, antes de pasar a la segunda verdad, hay algo muy importante que tenemos que acotar aquí respecto a la creación. La Biblia enfatiza que Dios, obvio, creó todo cuanto hay. Pero, ¿qué dijo acerca de su creación? ¿Alguien que me pueda ayudar? Cuando Dios vio lo que había creado, ¿qué decía de su creación? Excelente. Él decía: esto es bueno. A Dios le agradó lo que había creado. Esto nos permite notar que
A diferencia de lo que a veces las personas religiosas o espirituales o místicas, podemos decirlo, que creen que lo único importante o lo más importante es lo espiritual que lo material, están equivocados. Nuestro Dios, cuando vio la creación en términos de materia, en términos de cosas concretas, Él dijo: es bueno, qué hermoso, me gusta lo que acabo de hacer. Esto nos ayuda a nosotros a comprender que no hay una rivalidad y no hay una ventaja y desventaja entre lo espiritual y lo material. Lo material es importante para Dios, por lo tanto también debe serlo para nosotros. No en el sentido de, como a veces nos referimos, no ese afán por lo material, me refiero al dinero, a las posesiones, no. Me estoy refiriendo a la materia, por ejemplo, a la creación, al planeta, a nuestro propio cuerpo, etc. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de materia o material en este momento. ¿Comprendido? ¿Estamos de acuerdo? Dios creó al universo, al ser humano, y consideró que esto era bueno. Aunque obvio que a causa del pecado, como lo veremos más adelante, todo esto vino a arruinarse, ¿no? Definitivamente lo físico como lo espiritual se arruinó. En un inicio lo físico y lo espiritual eran igual de importantes y era bueno, pero a causa del pecado vamos a ver que tanto lo físico como lo espiritual también decae, se corrompe, se arruina. Dios tuvo en su plan salvífico incluir todas las cosas. Hay algo curioso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y es que Dios, incluso desde el Antiguo Testamento, que Dios, cuando habla de su intención salvadora en el plan de redención, no solo quería incluir el espíritu o el corazón de sus hijos y de los creyentes. Él hablaba de cielos nuevos y tierra nueva. A Él nunca dejó de interesarle su propia creación. El mundo, el universo que había creado, no es que Dios diga: no, eso no es importante, no es tan importante como la salvación del alma de mis hijos. No. El plan redentor y salvífico de Dios comprende lo material y lo material y lo espiritual. Lo físico y lo espiritual. Dios hizo todas las cosas al principio y redimirá todas las cosas al final. Dios hizo todas las cosas al principio y Él las va a redimir al final. Dios no se va a quedar, o no se ha quedado con una actitud de decir: bueno, ya pues esto lo voy a desechar, mejor voy a... No. Por eso este módulo nosotros estamos aprendiendo, es un módulo que se llama de creación a nueva creación. Nuestro Dios tuvo un ideal al inicio, en Génesis, de cómo debió ser el mundo, y nuestro Dios ha tenido la intención y la tiene hasta ahora. Su propósito es regresar a un nuevo inicio, a un nuevo ideal, a un nuevo y mejor Edén. Eso es lo que vamos a ver y estamos viendo desde ahora también. De alguna manera, cuando Dios quiere redimir todas las cosas, el universo, es como regresar al principio, a cómo debieron haber sido las cosas. Entonces vemos que Dios es nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el creador de la creación. ¿De acuerdo? Vemos también en esta primera verdad que Dios consideró la materia, es decir, el universo, el planeta, las estrellas, nosotros mismos como seres humanos físicos, bueno en gran manera, agradable, le agradó a Dios, le gustó lo que hizo. Pero claro que a causa de nuestro pecado, desde Génesis capítulo 3, que lo veremos en la siguiente lección, pero ya sabemos, la humanidad cayó, y con la humanidad cayó también la materia, lo físico, la creación entera. Pero Dios no ha abandonado su creación, no ha abandonado ni al ser humano, pero tampoco a la creación como materia. Dios quiere restaurar y redimir todo. Amén. La siguiente verdad que vamos a ver es que Dios es el rey de la creación. Al crear todo, obvio que Dios es dueño y señor de todo, ¿verdad?
Creo que hacía una analogía parecida yo en la semana pasada, o no sé cuánto. Pero, por ejemplo, cuando tú creas o fabricas algo, ¿no? Y hoy en día cuando hay un investigador, un científico o un inventor, inventa, fabrica, qué sé yo, una máquina, etcétera, tiene un derecho, ¿verdad?, sobre esa creación. Él puede decir, esa creación es mía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo dice y no hay ningún problema con eso. Pues es de la misma manera, si ya conocemos que Dios es el creador de todo el universo, Él es dueño de todo el universo. Toda la creación le pertenece. El Salmo capítulo 95 del versículo 3 al 7 dice: porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Fíjate lo curioso que el salmista apela a Dios como el creador, para decirle, suyo somos. ¿Te das cuenta? Dios es el dueño de su creación. Ahora, si Dios hizo todas las cosas, entonces adorar alguna cosa de la creación como si fuera Dios, por ser parte de la creación de Dios, es aminorar a Dios, es hacernos del Dios majestuoso y trascendente un Dios pequeño y un Dios falso. No podemos, nosotros no hemos sido llamados a adorar a la creación como si fuera Dios. Hemos sido llamados a adorar al Creador, porque Él es Dios. ¿Te das cuenta la falla que tenemos en un inicio cuando no vemos la verdad clara? Nosotros solemos adorar a la creación, solemos adorar a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra carrera, a nuestros estudios, nuestra propia persona o físico. Solemos adorar muchas cosas. Y comentaba esto en algún sermón, si es que no me equivoco. La verdad que Dios me permite predicar o enseñar últimamente mucho y ya no sé ni en qué día digo qué cosa, pero decía yo esto y esto lo traigo a colación de lo que decía el teólogo Juan Calvino. El ser humano en su corazón tiene una fábrica de ídolos, constantemente está fabricando ídolos. El ser humano en su naturaleza lo que hace es eso, idolatrar y adorar la creación y no al Creador. Por su pecado está entenebrecido y no le permite ver. Lo lleva a tener una vida de ingratitud, y esto nos lleva justamente a cometer el error, a fallar en nuestro propósito, en la original configuración que el ser humano debía tener. A causa del pecado hemos sido desconfigurados, por así decirlo, y en lugar de ir y decir, oh Creador, tú eres digno de alabar, nosotros vamos a la creación y le estás diciendo a cualquier cosa, objeto, posesión o a Jesús, es cuando podemos ver la venda de nuestros ojos es quitada, nuestra oscuridad es erradicada por la luz de Cristo y la luz de la palabra del Señor, y allí recién podemos ver que a lo que llamábamos Dios o a lo que servíamos como Dios era algo tan pequeño, tan miserable como la creación caída. Pero es allí donde nuestro corazón es cautivado y podemos decir, ahora veo. El himno Sublime Gracia tiene una estrofa, me parece, ¿no, Anita?
de esa manera. Y bueno, qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Que puede rescatar al ser humano de la oscuridad, de la muerte, traerlo a la vida, ¿verdad? Apocalipsis 4:11 dice algo respecto a lo que estoy diciendo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjate cómo Juan, el autor de Apocalipsis, conecta a Dios el Creador como Dios digno de ser adorado y alabado. Hay una íntima relación y directa conexión allí, hermanos, amigos y amigas. Una relación muy fuerte entre comprender y tener la certeza de que Dios es el creador del universo, con tener la certeza de que Él es digno de ser adorado y alabado. Amén. Muy bien. Verdad número 3. El ser humano es el pináculo o la cumbre de la creación de Dios. Estamos viendo, para los que han llegado un poquito tarde, de Génesis capítulo 1 al capítulo 2. Estamos haciendo un breve análisis de los 2 primeros capítulos de Génesis para comprender cómo el reino de Dios se muestra en estos 2 primeros capítulos. Y estamos viendo 4 verdades. La primera verdad, ¿cuál ha sido? Dios es el creador de todo, ¿no? Nuestro Dios trino es el autor de toda la creación. La verdad número 2, ¿cuál es la que vimos hace un momento? Que Dios, al ser el autor de toda la creación, es rey sobre esa creación, es dueño, tiene un gobierno soberano sobre esa creación. ¿Sí o no? Así como cuando inventas o fabricas algo, tú puedes decir, eso yo lo hice, es mío, ¿verdad? ¿Cuánto más? Y glorioso y perfecta es esta definición respecto a Dios y su creación. Verdad número 3, que el ser humano es la cumbre de la creación de Dios. ¿Por qué decimos o por qué vemos esta verdad en los 2 primeros capítulos de Génesis? Vemos que en el capítulo 1, versículo 27, la Biblia dice que la humanidad, Adán, fue creado a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Y tú puedes notar al leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y el resto de la Biblia si gustas, y no encontrarás que se hable de esta manera respecto a otra creación, respecto a los animales terrestres o del cielo o del agua o de las plantas o los minerales. Dios creó todo en gran manera, pero el ser humano, la humanidad, tiene una peculiaridad que no tiene el resto de la creación: haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así como nosotros solemos decir, de tal palo, tal astilla, ¿no? Igualito a su padre, igualita a su madre. ¿Sí o no? A nuestro hermano Econ, hace poco ya es papá, y cuando ves a su nena, bueno, yo no sé a quién más se parece, ¿no? Pero hoy día que estuve un poquito más cerca, le veo una pinta a Econ, ¿no? Y es parecido, ¿no? Podemos decir que su hijita, en cierta manera, es a imagen y semejanza de nuestro hermano, o de su mamá, si es que tú ves el parecido allí, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, algo parecido es lo que sucede con la humanidad respecto a Dios. Cuando nosotros vemos a un hijo, a una hija, ¿no? y vemos su actitud, su comportamiento o su apariencia física, vemos rasgos de sus padres. ¿Sí o no? Saca algo del papá, algo de la mamá, quizás hasta algunos se atreven a decir la personalidad o el carácter de papá o de mamá. La cosa o la idea es que al ser a imagen y semejanza de alguien, muestra ciertos atributos, ciertas consideraciones, aspectos o características. ¿Cierto o no? Muy bien. Entonces nosotros, cuando la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, es porque de alguna manera reflejamos la naturaleza de Dios. Y de una manera en el que el resto de la creación no lo puede hacer. Dios es amor.
Y nosotros tenemos la capacidad de amar, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Amamos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros primos, amigos, etc. Claro que, nuevamente, tengo que apelar a esto, que a causa de la caída o del pecado, nuestra capacidad de amar está difuminada, no es perfecta, por así decirlo. Porque decimos te amo, pero muchas veces eso es condicional, ¿verdad? Te amo siempre y cuando hagas esto por mí o hagas aquello, ¿no? O seas de tal manera. Bueno, eso es otro tema. Nuestro Dios es creador, es el creador de todo, y nosotros tenemos una capacidad creadora también, ¿verdad? Podemos emular o mostrar este atributo de Dios a nosotros también tener una capacidad creativa. Los pintores, los músicos, los poetas, los científicos, inventores, qué sé yo, cada uno de nosotros tiene cierta capacidad. Esto lo dijo un predicador con el cual no comparto o no sigo mucho, pero me gustó lo que dijo, ¿no? Él decía, yo heredé el oficio del padre. Él dice esto. Y yo creo que soy creativo, él dice. Y sí, a mí me parece muy bien, ¿no? La humanidad tiene esa capacidad o esa capacidad de mostrar este atributo de Dios. Y así podemos seguir dando ejemplos. Dios es bondadoso y nosotros también tenemos la capacidad de mostrar bondad y amabilidad. Dios es perdonador, nosotros también tenemos la capacidad de perdonar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro que hay atributos que solo le competen a Dios, como su omnipresencia, pero nosotros no podemos emular o de alguna manera dar a reflejar la omnipresencia de Dios, ni mucho menos su omnipotencia, etcétera. ¿Me entienden? Este estudio de los atributos de Dios, espero que lo recuerden, lo llevaron el año pasado en clases de doctrina, de teología propia, doctrina de Dios, los atributos de Dios. Hay dos tipos de atributos. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables, ¿no? O los atributos propios de Dios. Los atributos comunicables son eso, justamente, que decía el amor, la amistad, ¿no? La bondad de Dios, etc. Pero los atributos comunicables son porque el ser humano los puede mostrar de alguna manera. Y los incomunicables son los que no, obviamente, que son propios de Dios mismo. Muy bonito estudio del año pasado, Dios mediante este año se pueda repetir. Pero sí comprenden entonces por qué decimos que la tercera verdad es que el ser humano es la cumbre de la creación de Dios, ¿verdad? Ninguna otra creación puede hacer o tiene la capacidad o ha recibido la responsabilidad de mostrar la imagen de Dios, de cierta manera la semejanza de Dios. Ninguna otra creación la tiene como el ser humano. Ahora, si nosotros vamos al contexto en el cual se menciona este versículo, el versículo 27, y vemos el versículo anterior, nos damos cuenta que ser a imagen y semejanza de Dios está ligada o está conectado esta idea a la responsabilidad de tener dominio sobre la creación. Dios le dice, bueno, aquí te doy la creación, ¿no? Toda esta tierra es para que tú la trabajes, la administres, tengas dominio sobre los animales, etc. Porque tú has sido creado a mi imagen y semejanza. Entonces hay una relación íntima allí. Y lo que podemos decir es que Dios nos ha dado la responsabilidad al ser humano de ser mayordomos o administradores de la creación, de su perfecta y buena creación. Se nos ha confiado el cuidado de la creación. Y aquí podemos sacar una aplicación práctica nada más rapidísima. ¿Cuántos de nosotros tenemos esto en el corazón, de cuidar la creación de Dios? Yo sé que hay un extremo que habla mucho acerca de, todo extremo es malo, ¿no? A veces parecen ya actitudes sectarias, los que hablan de reciclaje y no contaminar, etc. Pero el hecho de que algunos caigan en extremos no quiere decir que el cristiano esté llamado y tenga una conciencia de cuidar la creación de Dios. No podemos estar ejecutando la basura como otros lo hacen, contaminando como otros lo hacen.
tenemos que tener una responsabilidad respecto al planeta que el Señor le ha dado a la humanidad para que administre, para que cuide. ¿Sí? ¿Cuántos habían pensado de esta manera al hablar de semejanza o imagen y semejanza de Dios? Muy pocos. Es por eso que de esto se habla muy poco, pero no. El ser humano ha sido llamado a tener dominio sobre todas las esferas de la creación, y cuando hablamos de tener dominio no quiere decir abusar. Hay un extremo que dice, oye, este versículo lo que hace es prácticamente dar licencia a que el ser humano abuse y explote de la creación. Más bien, a causa del pecado es que el hombre ha llegado a explotar a los animales, los recursos del planeta, y de muchas maneras lo vemos y cómo estamos llevando a la ruina nuestra propia sociedad, nuestro propio mundo, ¿sí o no? Hay que recapacitar un poco de esto y hay que ser voceros nosotros y ejemplo de que la intención de Dios nunca ha sido la de abusar de la creación. Amén. Vamos a ver entonces la cuarta verdad. La meta de la creación es el reposo, y aquí vamos a ver algo muy bonito y muy interesante. Quiero que abras tu Biblia o tu aplicación, no sé, y vayas al último versículo del capítulo 1 de Génesis. Vamos, abre tu Biblia o tu aplicación y busca los últimos versículos, el último versículo del capítulo 1 de Génesis. Y de paso te voy preguntando algo. Cuando, seguro ya lo has leído, no lo vamos a hacer ahora, pero cuando Dios empieza a realizar su actividad creadora día tras día, hay una frase que se repite y que da a entender que un día se terminó y que empieza el otro. ¿Cuál es? ¿Lo puedes identificar allí o lo recuerdas? ¿Cuál fue? ¿No? Y fue la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día, ¿no? O fue la tarde, creo que dicen algunas versiones. Pero esto se repite constantemente día tras día para dar a indicar de que, bueno, el primer día terminó, Dios hizo esto. En el segundo día hizo aquello, etc. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Por ejemplo, en los capítulos anteriores del capítulo, versículos del capítulo 1. Pero por si notas, el capítulo 1 acaba, pero de una manera un poco rara. Y si te fijas, los primeros versículos del capítulo 2 en realidad vienen a ser la continuación del capítulo 1. Aparentemente, los que dividieron los capítulos o los versículos cometieron este pequeño error de dividir prácticamente estos primeros versículos que son del capítulo 2, en realidad le corresponden al primer capítulo. Claro está que, obvio, el autor de Génesis no escribió con la intención de dividir versículos y capítulos. Creo que esto lo tenemos en cuenta la mayoría. Pero fíjate bien allí, fíjate bien. Los primeros versículos del capítulo 2 corresponden o son continuación del capítulo 1, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que vemos de particular o curioso de este séptimo día? Bueno, te voy a dar la pista para avanzar. Es que no se repite esta frase que dice y fue la tarde y la mañana, o fue la noche y la mañana y fue tal día. El séptimo día no se refiere, no tiene un cierre como los demás días. No hay un cierre que indica que ese séptimo día terminó. Entonces, si nosotros tenemos si es que nuestra interpretación es correcta, a la luz del patrón de esta frase que ha tenido en los días previos y en los versículos previos, podemos decir que Dios ha descansado desde entonces, que Dios está en un constante, y nosotros también estamos en un constante sábado o séptimo día. ¿Me siguen con la idea? El séptimo día nunca se cerró. El Shabbat nunca culminó. No llegó a la noche y la mañana del séptimo día. Dios ha continuado reposando de su actividad creadora, obviamente. No es que Dios se haya cansado desde aquel momento.
Cuando alguien crea o termina de hacer algo y termina de hacerlo y dice, wow, está perfecto, está genial, ¿qué más podría añadirle? ¿Debería seguir trabajando? No, porque ya lo hizo perfecto y ya lo hizo bueno en gran manera. Lo mismo vemos de la actividad creadora de Dios. Cuando un trabajo se hace a la perfección, ya no hay nada más que añadir. Dios desea entonces el propósito original de Dios cuando creó el universo y en el séptimo día reposó de su obra, de su actividad creadora, fue que la humanidad, Adán y Eva y toda su descendencia, compartiera con Él este eterno reposo, este eterno Shabbat, este eterno séptimo día. ¿Me captan? ¿Pero fue así? No, nuevamente volvemos a la realidad de que Adán y Eva, en lugar de disfrutar este reposo con Dios, se rebelaron contra Él y fueron expulsados de su presencia. Y es curioso que cuando Jesús viene a predicar su evangelio, Él llega a decir o a ofrecer reposo diciendo a todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, porque yo les haré descansar. Cristo es el reposo de Dios para la humanidad. En Cristo el reposo de Dios viene hacia nosotros. Dios nos está llamando y llama a todos los seres humanos de todo el confín de la tierra, de todas las partes del planeta, a participar y a gozar de su reposo, y su reposo únicamente está en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 4 el autor nos habla del futuro que compartirán los creyentes con Dios, y habla también en términos de reposo. Así que es curioso, ¿verdad? Y bastante transformador también. ¿Cuántos de nosotros queremos reposar en Dios, en Cristo Jesús? Pues ya se nos ha ofrecido, ¿te das cuenta? El propósito original de Dios es que su humanidad, su creación, a su imagen y semejanza, participe o esté con Él en su eterno reposo, en su eterno descanso, disfrutando de la creación. Dios llamó a Adán y Eva que disfruten de la creación, a que se fructifiquen, se multipliquen y llenen la tierra de la gloria de Dios, de más seres humanos a la imagen y semejanza de Dios, y que estos puedan mostrar la amabilidad, el amor, la bondad, el trabajo, la prosperidad en el universo entero. Pero no fue así a causa de que el hombre decidió poner sus propios términos. Esta verdad del reposo en Cristo, el reposo de Dios y del constante Shabbat al que Él tuvo el propósito de que su creación gozara, transformó, hizo un boom en mi cabeza. Me quedé con la boca abierta. Y nuestro hermano Junior Padilla da fe de eso, porque fue en una pequeña sala en la casa de nuestro pastor cuando empezamos con clases como estas, con aquel hermano, 3 hermanos sentados en un sofá y aprendiendo sobre esto. Fue asombroso, y quizá ya te lo dije antes, pero nunca más experimenté leer el Antiguo Testamento de la misma manera como lo había hecho antes. Para mí era necesario encontrar a mi Cristo desde antes de que se hablara de Él en el Nuevo Testamento. Y es hermoso, es hermoso. Tus devocionales del Antiguo Testamento no vuelven a ser los mismos cuando te das cuenta que Jesucristo ha sido el principio y el fin desde el inicio de la Escritura. Que Dios siempre tuvo un propósito, que nadie le ha arruinado el plan, sino que Él dijo que lo hará y así lo cumplirá. Y que aunque en el propósito original de Dios se vio socavado, entre comillas, por el pecado de la humanidad, en realidad no. Dios se ha decidido a
traernos o llevar a su creación y a su pueblo a un nuevo y mejor inicio, a un nuevo y mejor Edén, a un eterno reposo en su presencia, en Cristo Jesús, quien llama a todo aquel que está cansado y cargado, porque Él es el reposo. Amén. Ahora vamos a ver, ya hemos visto 4 verdades de estos 2 primeros capítulos y vamos a dar algunas acotaciones muy importantes. El siguiente, por favor, Gerson, ayúdame. Y es que en estas verdades nosotros vemos que las relaciones antes de la caída, antes de que Adán y Eva puedan establecer sus propios términos, las relaciones eran perfectas. Podemos ver primero la relación de Dios y los seres humanos. Había una relación directa. Dios hablaba directamente a Adán y éste recibía su palabra directamente de Dios y estaba llamado a administrarla. Dios es quien cuida de Adán. Dios es quien cuida del ser humano porque Él lo creó, lo coloca en un jardín, le provee para sus necesidades, le provee de una ayuda idónea incluso. Y solo le da una prohibición, que no coma del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero le da todo lo que necesita, le provee, le cuida, le dice prácticamente, no te preocupes, tú estarás bien. Había una relación íntima y perfecta con Dios y la humanidad. Luego vemos que la relación del hombre con la mujer también era perfecta. No había pleitos, no había discusiones. El hombre ciertamente fue creado primero y la mujer después. Por eso es que el hombre tiene un llamado a liderar el matrimonio o la familia con un liderazgo cariñoso, amable y empapado de amor, un amor que Dios mismo le enseñaría, y la mujer es llamada a someterse y apoyar, por eso es llamada ayuda idónea, al liderazgo de su esposo Adán, para que así juntos puedan llevar a cabo el propósito de Dios, que es el de glorificarlo en toda la tierra. Había felicidad marital, no había vergüenza, se amaban sincera e íntegramente en santidad. El hombre no abusaba de su autoridad de liderazgo, ni la mujer se resistía a someterse. Era perfecto. Y tercero, vemos que los seres humanos y la creación, bueno, Adán y Eva no abusaban de la creación, la cuidaban, labraban el huerto de Dios, trabajaban la tierra, cuidaban de los animales, etc. Pero, ¿qué es lo que vemos luego de que Adán y Eva establecen sus propios términos? Y esto lo vamos a ver todavía en la próxima clase, pero yo creí necesario hacer una comparación antagónica. Primero, Dios y el hombre se relacionaban de manera directa y no había problemas, pero una vez que el pecado llega por causa del ser humano, del hombre y la mujer, no solo de la mujer, sino de ambos, vemos que el hombre ya no disfruta de la relación y la revelación de Dios, sino que se esconde de Dios. Y esta ha sido la historia constantemente del ser humano, ¿verdad? Desde la caída. El hombre escondiéndose, huyendo de Dios, por vergüenza, por temor, porque sabe que estar a la luz de Dios es exponerse a su santidad y no quiere que sus cochinadas sean reveladas. ¿Sí o no? Número 2, vemos que ahora el hombre y la mujer, de pasar a tener una relación marital perfecta y amorosa y amable, resulta que ahora empiezan los pleitos. El hombre le empieza a decir a la mujer: hey, tú, fue tu culpa. Y a Dios también, vemos parte de la ruptura, ¿no? entre también la humanidad y Dios, porque Adán le dice: la mujer que tú me diste, tú eres culpable, ella también, los dos. Yo soy aquí el inocente, la víctima. De allí empiezan los pleitos. Desde aquel momento, Adán o el hombre lucharía y ejercería un liderazgo que por su propio pecado a veces tendería a ser abusivo y tosco. Y la mujer, a causa del pecado, ya no sería una ayuda idónea o un sometimiento
en la presencia del Señor, sino que se resistiría. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido, le dice a Eva, y esto es una suerte de explicación de cómo se vería afectada la relación marital. Ahora habría vergüenza entre ellos, se sentían avergonzados y tuvieron que taparse y cubrirse. Y el ser humano y la creación, pues, bueno, Adán y Eva llegaron a ver que era necesario, que si querían comer y si querían bendición de la creación, tenían que trabajar duro. Experimentaron el cansancio físico, el sacrificio, el sudor de la frente. El trabajo no es una maldición como muchos piensan. El trabajo ya había sido instituido como una bendición desde antes, cuando le había dicho a Adán y Eva: aquí está el huerto del Edén, el jardín, la creación, fructifíquenla, trabajen esta tierra. Era una bendición el trabajo. La maldición o la consecuencia del pecado es que ahora el trabajo causaría cansancio, fatiga, costaría, dolería. Por eso el Señor le dice a Adán: bueno, y ahora la tierra ya no te producirá tan fácil, ahora te dará cardos y espinos. La creación y el ser humano experimentan una ruptura en su relación. ¿Te das cuenta las consecuencias del pecado y el antagonismo? Y cómo esto explica por qué la actualidad humana está como está. La Biblia tiene la explicación para eso. ¿Estamos claros? El reino de Dios. Ahora sí llegamos ya a la parte final. En el jardín del Edén vemos un patrón del reino de Dios. Por ejemplo, ¿qué dijimos que era el reino de Dios? Es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. En los 2 primeros capítulos de Génesis vemos que el reino de Dios, en este caso, se veía en Adán, perdón, el reino de Dios era el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran el pueblo de Dios en ese entonces en el huerto del Edén? Adán y Eva eran el pueblo de Dios. En el lugar de Dios, ¿cuál era el lugar de Dios? ¿Dónde dispuso Dios que su pueblo estuviera? En el jardín del Edén. Muy bien. ¿Y cuál era la definición de bajo el gobierno de Dios? ¿Cómo Dios gobernaba a su pueblo? Por medio de su palabra. Dios ejercía un gobierno administrando, dándole su revelación a Adán y a Eva de manera directa. Esa era la manera en la que Dios gobernaba, por medio de su palabra, de manera directa a Adán y a Eva. Y como consecuencia, obviamente, disfrutaban de su bendición, estar en la presencia del Señor. La tierra les daba bendición, tenían bendición en su relación marital, disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Sin embargo, a causa del pecado, todo se arruinó, como vimos hace un momento en las diapositivas. Desde entonces, Dios no abandonó su propósito de tener un mundo y una creación ideal. Dios no permite que nada ni nadie le arruinen los planes. Ni siquiera la creación misma. No somos tan importantes o tan poderosos para arruinarle el plan a Dios. Amén. Nuestro Dios es glorioso y perfecto. Y desde aquel entonces, desde el momento de la caída, Dios se ha dispuesto a restablecer su reino y llamar a toda la gente, a todo su pueblo, a que vuelvan a tener una comunión con Él. Dios desea que nosotros disfrutemos de la perfección del séptimo día, de su eterno Shabbat, en Cristo Jesús, quien se ofrece como reposo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y puedes leer el paralelo en Hebreos 4, del versículo 9 al 10. Entonces, comprendiendo esto de cómo el reino de Dios, el patrón del reino de Dios se ve en el huerto del Edén. A ver, nuevamente, el pueblo de Dios, ¿quiénes eran? Adán y Eva. El lugar de Dios, el jardín del Edén. ¿Cómo se veía el gobierno de Dios? ¿Cómo se administraba?
por la palabra y de manera directa, ¿verdad? Y como consecuencia de eso disfrutaban de su bendición, de la bendición de Dios entre el ser humano y la creación, en su relación marital y en una relación íntima y directa y perfecta con el Señor. Bueno, perfecta, sí, podemos decir que era perfecta, ¿no? Y vamos a ver entonces un gráfico que nos va a ayudar a entender los paralelos. El reino de Dios, ya habíamos dicho, y grábense y apréndanse esto porque nos ayudará en todas las clases de este módulo. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y vemos que hemos aprendido que en esta primera, en los 2 primeros capítulos de Génesis, vemos que el reino de Dios es representado por Adán y Eva. Están en el lugar de Dios, que es el jardín del Edén, y bajo el gobierno de Dios, que es la palabra de Dios, y su bendición de Dios, que tenían relaciones perfectas, ¿verdad? Dios y la humanidad, relación perfecta. Hombre y mujer, relación perfecta. Humanidad y creación, relación perfecta. Y eso es el patrón del reino. Hemos visto ya en los 2 primeros capítulos de Génesis cómo el patrón del reino de Dios se emula o se puede ver. Y vamos a ver en las siguientes clases que esto es una constante de Dios en cada etapa de la historia de la humanidad o de Israel particularmente, no porque la invención de Dios viene particularmente por esa nación, pero veremos su propósito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Quiero saber si ha quedado todo claro, porque si no yo voy a hacer preguntas y a quien me responda le he traído un libro para regalar. Quien responda de manera acertada varias veces. A ver, hermanita Paola. Una duda, en relación a lo que es el patrón del reino, lo que se hablaba en esta parte, de todo lo creado por él, el pueblo de Dios y todo eso, que después, a raíz del pecado, hubo una comunicación distinta, ¿no?, entre Dios y su creación, entre el hombre y la mujer. Pero bien sabemos, es algo que yo he conocido a través del tiempo, el hecho de que si todo esto de tener un patrón creado por él, ¿por qué estuvo que estaba presente en el jardín del Edén la serpiente? Ahí entramos a tallar a un tema que definitivamente ha sido bastante consultado y bastante conversado. Acerca de, bueno, si la creación, la Biblia misma dice que fue creada buena en gran manera, que era perfecta, ¿no? ¿Por qué de pronto la serpiente tuvo que estar allí para arruinarlo? Si a la vez vemos que Dios es soberano, ¿no? Si la serpiente estuvo allí, bueno, es una representación de Satanás, y si Dios ha creado todo, Dios tuvo que crear a Satanás. Es un tema que nos podría desviar un poco, pero a grosso modo podemos decir que sí, efectivamente, Satanás es creación de Dios también. No es un Dios paralelo. Satanás no es tan ni más poderoso que Dios. Satanás es una simple creación. A veces nosotros vemos esas imágenes, no sé si han visto en Facebook, como que Satanás y Jesús, ¿no? Así como si estuvieran haciendo fuercitas. Pero yo creo que es una manera un poco ridícula de representar la lucha espiritual o la lucha del reino de Dios con la del reino, el reino que trata de implantar el gobierno que tiene Satanás hoy en día. Porque definitivamente Satanás no le llega ni a los talones a Jesucristo. Él es Dios. Incluso Satanás y sus demonios se someten a la soberanía de Dios. No hay algo que ellos puedan hacer si es que Dios no se lo permite. Y el claro ejemplo que vemos en la Escritura lo encontramos en Job, ¿verdad? Ahora bien, no pretendo dar una respuesta definitiva porque te digo, hay tantas respuestas y muy buenas, pero lo que sí podemos decir es que estuvo dentro del plan de Dios, la precisa circunstancia de la tentación incluso. Y ahora alguien podría decir, pero ¿cómo y por qué? Bueno, Dios tuvo siempre el propósito de glorificarse y permitir que la humanidad caiga
para que ponga o ejecute su plan de salvación por medio de Jesucristo, logrando conocer a un Dios que se hace ser humano como nosotros, y no un Dios que solamente es trascendente, sino que es inmanente y llega a experimentar las experiencias más bajas y dolorosas de su propia creación, para que ésta pueda experimentar el gran amor que el Creador le tiene a nosotros o a ella misma. Me pregunto si habría algo más glorioso que eso. Es mi respuesta, mi idea, mi opinión, ¿no? Pero definitivamente a esta respuesta tenemos que resaltar en primer lugar la soberanía de Dios. La tentación o el Satanás en la representación de la serpiente allí en el Edén no es que a Dios se le escapó. Dios estuvo en control incluso de la caída del ser humano. Esto es algo que tenemos que comprender, pero que no estamos llamados a, ¿cómo decirlo?, a comprender del todo, ¿no? Porque obviamente nosotros no podemos estar en la mente de Dios y decir o saber con exactitud el por qué. Pero la Escritura nos revela que sí, Dios lo hizo o permite las cosas al final para que Él sea glorificado. ¿Sí o no? Y lo vemos con la historia de Job. Permitió que a Job, Satanás le arruinara a su familia, matara a sus hijos, que su matrimonio también pase por crisis porque su esposa prácticamente le dice loco, que su propia salud o su vida corra riesgo, pero lo hizo al final para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado. ¿Sí o no? Y podemos entonces creer que de la misma manera lo ha hecho con esta gran historia de la redención. Entonces, espero, hermana, que la respuesta le haya ayudado un poco, pero de todos modos tengo que ser humilde y hay mejores respuestas, ¿no? Hay mejores